Bueno, yo no sé si decía el presidente el que fue a la invasión o el que fue al desembarco, pero es la tremenda operación, ¿verdad?, de esos jóvenes cubanos, en su inmensa mayoría jóvenes cubanos, que desde Miami fueron a Nicaragua, fueron a Guatemala y participaron en aquel enfrentamiento armado directamente contra las Fuerzas Armadas de Cuba. Me refiero naturalmente a la Brigada 2506. Su presidente quería venir, yo sé que quería venir, pero no pudo venir. Y en su representación, Jorge Gutiérrez Izaguirre, el sheriff. Alito, no te voy a quedar con esto. No voy a relatar aquí lo que fue el desembarco, cómo se peleó bravamente por los hombres durante 3 días, solamente con las armas y las municiones con que bajaron a tierra. Quiero enfocarme en una parte bastante desconocida, inclusive hasta no hace mucho, por propios brigadistas, respecto a cómo surgió la Brigada 2506. Habiendo salido de Cuba en la bodega de un barco hondureño, gracias a la ayuda de la Embajada Americana y la Iglesia, Manuel Artime, el 12 de diciembre de 1959, llega a Tampa en dicho barco. Se traslada a la ciudad de Miami. Ya él llevaba la encomienda del ejecutivo del MRR en Cuba como secretario general del mismo en el exilio y jefe militar. Comienza a establecer contactos, no solamente con autoridades norteamericanas, sino también con un grupo de ex militares jóvenes del Ejército Constitucional. No me gusta decir el Ejército de Batista, y más con estos hombres. Eran miembros del Ejército Constitucional, muchos de ellos que inclusive dentro de las Fuerzas Armadas habían luchado contra Batista. Este grupo de militares jóvenes que ya estaban organizados aquí son contactados por Manuel Artime. Al mismo tiempo y paralelamente, en sus gestiones con las autoridades norteamericanas, se consigue en marzo de 1960 que el gobierno norteamericano, bajo la administración de Dwight Eisenhower, dé la luz verde para organizar entrenamientos de hombres con vistas a la lucha armada contra el régimen de Castro. Conseguida esa autorización, esa luz verde, Artime nos manda a buscar a Cuba a un grupo de los que allí estábamos conspirando dentro del MRR. Y comenzamos en abril de 1960 a trasladarnos hacia la ciudad de Miami. El 18 de marzo de 1960 son llevados a una isla llamada Giuseppa, que era un resort turístico frente a Fort Myers, cerca de las islas de Captivo y Sanibel. Esta isla Giuseppa había sido rentada
por el CIA, perdón, con vistas a dar origen a lo que después, como verán, habría sido la Brigada 2506. Ese día, 18 de marzo de 1960, llega el primer grupo de 10 a la isla Yusepa. Íbamos a ser 66, entre lo que les llamaron los estudiantes, que prácticamente éramos los del MRR que habíamos venido de Cuba, el llamado de Manolo, y el grupo de oficiales jóvenes. La numeración de la brigada comienza en el 2501. El argumento de los asesores, o sea, los americanos, como les decíamos nosotros, era que se empezaba con esa numeración para que el régimen de Castro pensara que en otro lado había ya 2.500 hombres entrenándose. Me luce algo ridículo, pero bueno, muchas fueron las cosas ridículas que tuvimos que pasar. Empieza el 2501. 25, doy algunos ejemplos. 2504, que creo que muchos lo conocen, fue el actual comisionado de Miami-Dade, Javier Souto. 2506, primo mío, Carlos Rodríguez Santana, que se nos mata en una terrible noche, el 8 de septiembre del 60, en las montañas de Guatemala. Y por eso a la brigada se le puso su número, Brigada 2506. El número mío era el 2519, que llegamos en el segundo grupo de 10, el día 19 de mayo del 60, a la isla Yusepa. Allí fue un entrenamiento, más bien fue, más que un entrenamiento, una evaluación de todos nosotros. Llegamos a ser, como dije anteriormente, 66 hombres. Una evaluación, psicólogos, psiquiatras, exámenes médicos, por supuesto, y detector de mentiras. Debido a esas evaluaciones, nos dividieron en dos grupos. Debo decir que el jefe en la isla Yusepa, yo siempre digo que es el primer jefe de la brigada, está aquí Emilio Martínez Venegas, que ya Julio Borda habló de él cuando subió a la sierra con Manuel Artimi. Ese grupo fue dividido en dos. Los que empezamos a recibir entrenamiento intensivo en radiotelegrafía, inteligencia y otra serie de disciplinas, y un grupo que se les llamó los cadres o cuadros, más bien integrado por exmilitares de que estaban allí, aunque también había algunos del grupo nuestro que fueron ubicados en ese grupo. En junio del año 60, ese grupo que había sido escogido más bien para encabezar unidades militares, son sacados de Yusepa y llevados a Fort Gulick, en Panamá, a una base militar de Fort Gulick en la zona del canal de Panamá, para un mayor entrenamiento en las disciplinas militares. El grupo que permanecimos allí, y como les decía, sometidos a un intensivo en radiotelegrafía, criptografía, o sea, interpretación de claves secretas. Estuvimos allí hasta el día 5 de julio de
1960, donde fuimos trasladados misteriosamente en un avión con las ventanillas tapiadas, donde no podíamos saber dónde íbamos. Una cosa absurda, porque cuando ese avión aterrizó, había en la pista unas guaguas que decían Ejército Nacional Guatemala. Y así llegamos, el primer grupo, a la finca del Betia de los hermanos Alejos, el día 5 de julio del 60. Y ahí empezaron a llegar los reclutados, vamos a decir, o voluntarios de distintas partes, y ahí a empezar a construir la base Trax, que se le llamó. Nosotros pensábamos en la cosa perfecta de los americanos. Vamos a encontrar un campamento, vamos a encontrar todo preparado. Pues lo que nos entregaron fue la punta de una montaña a 7.000 pies de altura, llena de pumas, serpientes, etcétera, y ahí a construir el campamento, al cual le llamamos Campamento Aguacero, porque a las 3 de la tarde se abrían los cielos y era un diluvio hasta las 3 de la mañana. Y así siguieron llegando compañeros, y el tiempo no me permite continuar en esta breve anécdota o historia de los orígenes de la Brigada 2506. Naturalmente yo sé que esa misión después le corresponde a Pedro Corzo, presidente del instituto, pero tenemos que agradecer a Miami-Dade College que nos haya facilitado este estupendo salón, ¿verdad?, para realizar este evento. Y a Wenceslao, que también es director del Instituto de la Memoria Histórica, por su labor técnica de siempre.